Bienvenidos a Ciudadanía Divergente. Les damos la bienvenida Eno Gutiérrez y María Elena Paz. Estamos en una época difícil, complicada para la salud de la población. Es por eso que invitamos a todos quienes nos escuchan a seguir tomando todas las previsiones para evitar los contagios, usando el tapabocas, lavándonos constantemente las manos y manteniendo la sana distancia con las demás personas, evitando también pues, las aglomeraciones de personas en nuestra sociedad. Adelante, Marilena. Sí, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook Live de Ciudadanía Divergente. Hoy está con nosotros el maestro Roberto Ramos Maza, presidente del Bicentenario de Chiapas AC, además promotor cultural, y es muy importante sus aportaciones ante este acontecimiento de los 200 años del Bicentenario de Chiapas. Adelante, Enoc. Gracias, María Elena. Pues este programa es de lujo. Tenemos a Roberto Ramos Maza, como ya bien mencionó María Elena. Vamos a platicar con él sobre el Bicentenario de Chiapas en este 2021. Es uno de los acontecimientos históricos que han marcado el devenir de nuestro estado. Y pues le pedimos a Roberto, tiene hoy problemas con su cámara, pero vamos a escucharlo y vamos a platicar con él a través del audio aquí en Ciudadanía Divergente. Roberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar participar con nosotros en este esfuerzo de comunicación que hacemos a través de Alternativas por México. Roberto, te pediría por favor que nos hicieras una semblanza de tu vida profesional y tu gestoría como promotor cultural en Chiapas, de tal forma de que contextualicemos esta labor que has hecho tan importante a lo largo de tu vida. Bueno, muchas gracias por esas palabras. Yo podría decir que en principio soy geógrafo de profesión, promotor cultural por vocación, y desde que me inicié en la vida laboral lo he sido. He ocupado varios cargos que tienen que ver tanto con la cultura como específicamente con el patrimonio cultural, por ejemplo, como director del Museo Regional de Chiapas, pero también en otras instituciones. El CONICULTA, la UNICACH, la antigua CDI, la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas Federal, el Instituto de Antropología e Historia que ya mencioné, y actualmente colaboro tanto con la UNICACH como con la Secretaría de Turismo, además de que soy presidente de Bicentenario de Chiapas Asociación Civil. Sí, Roberto siempre ha sido muy activo en las cuestiones culturales en Chiapas y también ha respondido a las solicitudes que le hemos hecho. Yo recuerdo que en el 94, 95, a raíz del movimiento zapatista, diseñé un diplomado de entorno social, político y económico en Chiapas que dictamos en el Tecnológico de Monterrey, y él fue uno de los instructores, el que abrió ese diplomado de Chiapas de liderazgo social, hablándonos precisamente del contexto geográfico del estado de Chiapas. Gracias, Roberto, por participar en esta ocasión, en este ejercicio de comunicación que es Ciudadanía Divergente. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Ok. Regresamos. Sí. Regresamos. Adelante, María Elena. Sí, regresamos a Ciudadanía Divergente con el maestro Roberto Ramos Maza. Y bueno, pues vamos con un poco de análisis y de preguntas sobre el acontecimiento que viene tan importante para Chiapas. Pero antes de iniciar con los detalles históricos y de celebración, maestro, sí,
Regresamos a Ciudadanía Divergente. Estoy en el aire, ¿no? No sé si me puedan escuchar. ¿Sí? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, entonces aquí la pregunta para el maestro sería, antes de iniciar con los detalles o con información de este evento, maestro, ¿nos puede platicar los detalles sobre lo que sería el Bicentenario de Chiapas AC o lo que es la Asociación Civil? Pregunta. Bueno, la Asociación Civil Bicentenario de Chiapas se formó a partir de varios ciudadanos interesados en que dos fechas muy importantes, muy trascendentes para el Estado, que son el bicentenario del inicio del proceso independentista de Chiapas y Centroamérica y el bicentenario de la Unión de Chiapas a México, no pasara inadvertido para la ciudadanía. Que recordaran que esos años de 1821 a 1824 son años muy trascendentales para nuestra historia, para lo que somos ahora, finalmente, una entidad de la Federación Mexicana, y que mucho del presente lo tendríamos que analizar a partir de esos acontecimientos. Para empezar, recordar a partir de las instituciones, de las asociaciones civiles, de la ciudadanía en general, a partir de los medios que tengamos, que los chiapanecos de 1821 a 1824 vivimos un proceso que tiene dos características muy interesantes, sobre todo considerando que es el siglo XIX. Uno, fue un proceso pacífico y otro fue un proceso civil y con grandes, y muy adelantado para la época, a pesar de que Chiapas era en ese momento una de las provincias más olvidadas y pobres del Imperio Español. Entonces yo creo que puede servir de lección y recordarlo en la medida de los alcances de cada uno, ese ha sido uno de los objetivos de esta asociación. ¿Esta asociación, maestro, es totalmente ciudadana? Totalmente ¿O cómo está integrada? Totalmente ciudadana, somos ciudadanos interesados en esto, nos hemos acercado a las instituciones para hacer sobre todo la labor de la importancia que se recuerde en términos institucionales, pero también hacia otras gentes a través de las redes, sobre todo lo que tenemos al alcance, para que por lo menos se recuerde con la dignidad que merece y sobre todo con la importancia que merece, y que también sea un punto para reflexionar y analizar la historia y el presente de Chiapas. ¿Qué tiempo tiene el ACE, maestro, en funciones? Tiene trabajando alrededor de 4 años y sí hemos sido atendidos, digamos, por instituciones federales, municipales, estatales. De hecho, se constituyó una comisión ya estatal para los festejos. Evidentemente, las circunstancias actuales, pues, por un lado, dificultan el que se hagan algunas cuestiones como que generalmente se hacen en las festividades, pero al mismo tiempo es una oportunidad de buscar otros canales para que la celebración no pase sin que la población tenga conocimiento de ello, y sobre todo que lo más importante son los ejercicios de comunicación, por ejemplo, que estamos haciendo ahora, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas es justamente lo que puede hacer llegar a más gente la importancia de saber la historia, porque muchas veces podrían decir, ¿para qué quiero saber o festejar eso? Yo creo que sí es importante. Independientemente de todo esto, maestro, si no conocemos nuestra historia, pues también estamos condenados a tener algunos tropiezos en nuestro presente y en nuestro futuro. Es una gran labor que hace la asociación, es una asociación ciudadana, por lo cual está comprometida con personas, como lo dice este programa Divergente, con mentes diferentes, para poder llevar la historia, la cultura y las tradiciones de nuestro estado a través de diferentes medios y a través de diferentes momentos, y sobre todo como esta celebración que estamos por realizar y que ahorita vamos a platicar con más detalle. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros en Ciudadanía Divergente a través del Facebook Live de este programa, Ciudadanía Divergente, y también a través de Coparmex Chiapas. Vamos a un corte y regresamos nuevamente con usted.
Maza aquí en este proyecto de divulgación que tenemos a través de Alternativas por México. Somos agentes ciudadanos de cambio. Eric, tenemos en la transmisión, no aparece la fotografía del maestro Roberto Ramos. Por favor, verifica esa situación. Y continuamos, Roberto, platicando sobre pues, estos festejos del Bicentenario que, como tú dices, fue un acontecimiento histórico que ha marcado la historia hasta nuestros días, de la cual estamos orgullosos. A veces como eslogan lo toman en cuenta, lo dicen los políticos, que somos doblemente mexicanos los chiapanecos, pero ojalá con esa convicción con la que defienden esa doble chiapanequés, si es que se permite el término, pues defendieran y respetaran las culturas y las tradiciones de nuestro pueblo y también fueran mucho más honestos nuestros gobernantes. Pero vamos a la pregunta de cuáles son los objetivos y valores que tiene esta asociación del Bicentenario de Chiapas y cómo nace, o sea, cuál es el espíritu sobre el cual se plantean estos objetivos, quiénes son las personas que están participando con ustedes. Tengo entendido que el cronista de la ciudad de Tuxtla. ¿Cómo se integra ese equipo de personas también a nivel estatal con participantes de otras ciudades del estado? Bueno, yo creo que somos varios. Mencionar los nombres, se me podría olvidar alguien, yo creo que eso sería injusto. Efectivamente, con nosotros está el cronista de la ciudad, pero son sobre todo, lo que es importante es que sociedad civil, que nos ha unido un interés específico, que es el hecho de que los chiapanecos no debemos olvidar. Es verdad, porque uno de los valores sería justamente que fuéramos más allá del lema, de los eslóganes. Es cierto que muchas veces estamos muy orgullosos de que esta mexicanidad por voluntad, o olvidamos un pasado centroamericano que no solamente es gran parte de la cultura y de las características actuales de Chiapas, sino también debería ser una oportunidad para el futuro. Y yo creo que el valor sería justamente de la divulgación, para que a partir de la memoria, a partir de la historia, tengamos una solidez para plantearnos el futuro de Chiapas. Es decir, pasar del puro eslogan a unas acciones más concretas. Por mencionarles un ejemplo, ya lo mencioné, de hecho, reconocer que los chiapanecos de aquel entonces hicieron un proceso pacífico y civil. Eso es algo que tendríamos también que tener como ejemplo, pero también tendríamos que recordar a los protagonistas, los intereses, las inquietudes de los protagonistas y sobre todo, qué cosa hemos hecho bien, qué cosa hemos hecho mal para ver cómo posicionarnos hacia el futuro, no solamente como entidad, sino también como miembro de la Federación Mexicana, en el sentido de que en 2024 vamos a hacer el bicentenario de Chiapas como Estado mexicano, pero olvidamos que Chiapas es uno de los fundadores de la Federación Mexicana, es uno de los 19 estados que fundó la Federación Mexicana, y ese posicionamiento ante México tendríamos también que renovarlo, en el sentido de que Chiapas es fundador de la Federación. Y en el otro sentido, en el sentido de la pertenencia colonial a Centroamérica y del proceso independentista, hay aquí varias cuestiones que yo llamo oportunidades. Uno, también replantear las relaciones con Centroamérica, los países con los que mantenemos lazos históricos y culturales que son evidentes y que no siempre demostramos por lo que quieran, y que también tendrían que ser una oportunidad para el Estado, pero también considerar que el proceso independentista centroamericano inició en Comitán, Chiapas, cosa que evidentemente no debe ser del conocimiento común o generalizado ni en Honduras, ni en El Salvador, ni en Nicaragua, ni en Guatemala, ni en Costa Rica. O sea que también eso le posiciona a Chiapas dentro de este proceso y dentro del contexto centroamericano de una manera muy especial. Así que yo creo que a partir de allí podríamos hacer una serie de análisis de lo que fue el proceso y sobre todo hacer una serie de análisis de lo que podría servir para ver el futuro de Chiapas.
¿Podrías comentarnos cuáles son los elementos generales de la agenda de festejos? Es decir, ¿qué tipo de eventos son los que están ustedes proponiendo que hagamos los chiapanecos para rememorar este episodio histórico del Estado? En este momento podría yo decir que esto está en preparación porque ya somos parte de la comisión que como parte de como representación de la sociedad civil, de la comisión que se instauró por parte del gobierno del Estado con representaciones institucionales, estatales y federales, para precisamente hacer este programa. Supongo que en estos días próximos habrá una reunión ya de trabajo para concretar una mínima agenda que se dará a conocer, supongo que con toda oportunidad. Pero lo que sí es importante es que consideremos dos cuestiones. Una, que no pase inadvertido, es lo que insisto, y dos, que evidentemente se tendrá esta agenda que ajustar a las condiciones actuales. De ahí que evidentemente lo más importante sean los ejercicios de divulgación, de difusión, de comunicación, que haga llegar a la mayor cantidad posible de población la importancia de estos acontecimientos históricos. En este año el de la independencia y en el 2024, desde luego, el de la federación. Evidentemente, esperamos que a lo largo de estos 3 años que vienen, el 22, el 23 y el 24, las condiciones cambien y sí podamos tener una programación ya de actividades más presenciales, digamos, que sí estén a la altura de la gran importancia de recordar a las fechas que mencionamos del Bicentenario. Porque también además aquí es una oportunidad de recordar a protagonistas, como uno de ellos sería evidentemente Fray Matías de Córdoba, otro sería que va a cumplir, por cierto, 200 años de su nacimiento en 2028, y otro sería Joaquín Miguel Gutiérrez, que fue el representante de Tuxtla en el proceso de la Federación de Chiapas a México, y que además fue un personaje político, histórico muy importante y que incluso le da el apellido a la ciudad. Y por lo tanto yo creo que es una oportunidad también para reconocer no solamente los elementos generales, sino también los particulares de las fechas que celebraremos. Roberto, tú como historiador y como gente que ha revisado toda esta documentación de este proceso histórico, de vez en cuando surge por ahí el rumor de que hay un documento de formación de parte de Chiapas a la Federación que tiene una vigencia, es decir, que se tiene que revisar en este año ese contrato de adhesión. ¿Qué nos puedes comentar respecto a este rumor que se genera frecuentemente entre la sociedad? Es absolutamente falso, no existe tal. La federación fue en una sola línea, no hay con ningún condicionante, e insisto, se federó Chiapas es fundador, no solamente se federó a una federación, es fundador de la federación. Son 19 los estados que la fundan y Chiapas es uno de ellos. De hecho, en la Constitución de 1824, Chiapas es el primero en la lista de los estados que la conforman en el artículo que menciona los estados que forman la federación, y no existe nada similar a lo que esta inspiración del contrato viene un poco de lo que se difundió cuando Hong Kong pasó de nuevo a China, porque efectivamente ahí había un contrato, un convenio, pero no existe nada al respecto. Y desde luego que es un rumor sin ninguna base, sin ningún sustento. Gracias, Roberto, por esta aclaración. Es digna de tomarse en cuenta para evitar los fake news que están tan comunes ahora con las redes sociales. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Ciudadanía Divergente. Estamos platicando con Roberto Ramos Maza sobre el bicentenario de la independencia de Chiapas. Regresamos a Ciudadanía Divergente con el maestro Roberto Ramos Maza, presidente del Bicentenario de Chiapas AC. Bueno, pues maestro, todo lo que hemos estado comentando, o lo que usted estaba comentando aquí durante estos primeros minutos del programa, es sumamente interesante. Tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que conocer los orígenes, tenemos que tener un contexto
para poder formar nuestra identidad. Pregunta, maestro, pues en este 2021 vamos a celebrar 200 años de la independencia de Chiapas y 200 años de su anexión a la Federación Mexicana. Y como usted bien decía, hay que conocer un poquito de detalles. ¿Nos puede usted platicar sobre los antecedentes históricos de estas dos fechas tan importantes para Chiapas, por favor? Con todo gusto, el inicio del proceso independentista se dio el 28 de agosto de 1821 en Comitán. Chiapas formaba parte de la Capitanía General de Guatemala, o el Reino de Guatemala, como se le conocía. Ese año ya el resto de lo que ahora es México ya estaba en un proceso de reconocimiento de su independencia. El 24 de febrero, incluso de este año, celebraremos el bicentenario del Plan de Iguala, que es cuando ya hay una, digamos, convenio entre las distintas fuerzas que llevan a la declaratoria que consuma la independencia nacional, con los tratados de Córdoba en agosto, que también cumplirán su bicentenario, y la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Este contexto es muy importante porque es lo que, digamos, que empuja la decisión de autoridades y de miembros de la sociedad comiteca para que proclamar la independencia de Comitán, específicamente en este momento de la corona española, y ese ejemplo comiteco es seguido por otras poblaciones del estado, la Trinitaria, Tuxtla, San Cristóbal, Chiapa, entre otras. Y finalmente, el proceso que inicia el 28 de agosto culmina el 15 de septiembre en la capital de la Capitanía de Guatemala, cuando se proclama la independencia de toda la Capitanía de España. Es por eso que este año, tanto Guatemala como Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica celebrarán el bicentenario de su independencia, de un proceso que, repito e insisto, se inició en Chiapas. Y aquí hay una serie de pormenores que llevan, desde luego, que no podemos entrar en detalle por razones del tiempo, pero todo lo que era Centroamérica en ese momento, la Centroamérica colonial, de Chiapas a Costa Rica, se une al Imperio de Iturbide, que no dura mucho tiempo. En 1823 cae el Imperio de Iturbide, queda una situación de indefinición, y allí viene el siguiente proceso, gracias al plan de Chiapa Libre, que estipula que los chiapanecos tenían que escoger su destino, y ahí es donde viene el proceso que conocemos ya muy bien, y que además nos ayuda a tener un día extra en las fiestas patrias, que es el 14 de septiembre de 1824, cuando después de las consultas que cada uno de los delegados de los partidos hicieron con distintos elementos de la población, se llega a la conclusión, por el número de habitantes de cada uno de los partidos votantes, que de unirse a la naciente Federación Mexicana. Digamos que la disyuntiva estaba entre unirse a la Federación Mexicana, que se planteaba en ese momento, o a la Federación Centroamericana, que también se estaba planeando en ese momento. Aquí hay muchas cuestiones que hay que aclarar. La disyuntiva no era entre México y Guatemala, como se dice, porque la Guatemala actual, la República de Guatemala que conocemos, no existía en ese momento, es posterior a esa fecha, y tampoco es una anexión. Eso es interesante siempre mencionarlo, porque una anexión significaría una cuestión de fuerza, cosa que no sucedió. Hay un proceso, digamos, civil, pacífico, que es el que decide el que la federación se una, el Estado se una a la Federación Mexicana. No todos los partidos quedan conformes. Hay alguna situación específica con el partido de Tapachula, que no se reunificará a Chiapas y por lo tanto a México hasta 1842, pero esos son ya detalles que precisamente se tendrían que divulgar a propósito de estas fechas, ya sea en los medios como este, o tal vez en publicaciones especializadas. Es una muy buena ocasión, además de tener publicaciones de los estudiosos del tema. Hay muchas muy buenas al respecto, y hay otras que son inéditas y otras que te tendrían que volver a publicar. Pero además es interesante porque aquí estamos hablando de que hay varios bicentenarios más que recordar. El bicentenario de la primera escuela normal de Chiapas, el bicentenario de la primera imprenta que llega a Chiapas, el bicentenario
de los primeros periódicos que se publican en Chiapas y sobre todo el bicentenario de una sociedad que los chiapanecos ya han olvidado, la Sociedad Económica de Amigos del País, de gente que de lo que ahora llamamos la sociedad civil se unió para diagnosticar cuáles eran los problemas de Chiapas y cómo habría que solucionarlos. Todas estas intervenciones históricas yo creo que pueden ser la base de una conciencia también para plantear qué va a ser el Chiapas del resto del siglo XXI. Definitivamente, Roberto, perdón, sí, adelante, no. Con referencia al Soconusco, Soconusco era un territorio un tanto aparte del territorio chiapaneco. Para nuestros amigos que nos ven y nos escuchan desde el Soconusco, ¿qué podríamos decir de ellos? Bueno, es que el Chiapas que estamos hablando de 1821 era una entidad administrativa relativamente joven. Apenas se había constituido en la segunda mitad del siglo XVIII, unas décadas antes incluso este proceso, y se constituyó a partir de la unión de dos provincias coloniales que se habían fundado en el siglo XVI y que duraron vigentes durante el siglo XVI, del siglo XVII y por lo menos la mitad del XVIII, que fueron la provincia de Chiapa en singular y la provincia de Soconusco. Esta unión que se hace como intendencia de Ciudad Real, que incluía ya el Soconusco, fue ya lo que se llega a 1821, en ese entonces la antigua provincia de Soconusco, ya formando parte de esta intendencia de Chiapa o de Ciudad Real, con dos partidos, el partido de Tonalá y el partido de Tapachula. El partido de Tonalá no vivió el proceso que vivió el partido de Tapachula. El partido de Tonalá se unió con el resto del Estado a México en 1824. El partido de Tapachula sí vivió un proceso similar porque se separa por no estar de acuerdo, había votado por la unión a la Federación Centroamericana y permaneció en una situación anómala durante 18 años porque en realidad al ser parte de la Intendencia de Chiapas en términos legales, el hecho de que lo que era la Intendencia y luego el Estado de Chiapas se hubieran ido a México hacía que ese territorio que era de esa Intendencia formara parte de México, pero no se resolvió sino hasta 1842, cuando las autoridades de varios de los pueblos de la región, entre ellos Tuxtlachico y Escuintla, pidieron la intervención del ejército mexicano. O sea, tuvo un proceso más específico en ese momento, pero indudablemente que era parte de esta intendencia que vivió este proceso. De hecho, había un representante del partido de Tapachula en Ciudad Real en todo el proceso de 1824. Y lo que es interesante es que precisamente un poco por la existencia de dos poblaciones que se llaman Chiapa y también dos provincias que se unieron para formar la intendencia, deviene posiblemente o muy posiblemente el nombre plural que ahora conocemos el Estado de las Chiapas. De hecho, la Constitución de 1824 lo menciona así, el Estado de las Chiapas, porque precisamente habían sido dos las provincias que se habían unido para formarlo y además había el antecedente histórico de que durante la colonia pues había dos Chiapas, la Chiapa de la Real Corona y la Ciudad Real de Chiapas. Muy bien, maestro, créame que es enriquecedor todo lo que estamos escuchando y de hecho hay muchas felicitaciones en el chat del Facebook hacia usted. De hecho, la señora Laura Aguilar le dice que lo felicita por la información compartida, además por la elocuencia de sus palabras. Entonces, es muy importante, creemos, que los chiapanecos, sobre todo los jóvenes, tengan acceso a esta información. Han pensado, además de la planeación del evento del Bicentenario, poder tener eventos previos de información, de difusión, precisamente para poder tener estos pilares históricos que creo que en este momento nos sirven mucho como ciudadanos chiapanecos, como mexicanos, para poder hacer frente pues a todo lo que estamos pasando como sociedad en general. Sí, por supuesto, y yo creo que eso va a ser muy importante también definir con la agenda que surja de los trabajos de la comisión que ya mencioné, ya institucional,
en la que desde luego tenemos la dicha de participar, pero porque evidentemente serán cruciales algunas instituciones, en este caso la que incluso encabeza, que es el caso del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, pero también la Secretaría de Educación, por ejemplo. Yo creo que con todos los medios que podamos hacer y el esfuerzo que puedan hacer otros ciudadanos interesados en esto, yo creo que se puede dar una difusión, sobre todo del conocimiento de esto, aunque las celebraciones sean presenciales, sean limitadas por la situación de todo tipo. Pero sí importante que nos reconozcamos en ese pasado porque efectivamente el 14 de septiembre es mucho más que un día más festivo en las fiestas patrias. Muchos olvidamos además lo que significó el 28 de agosto. Se celebra en Comitán, pero el resto del estado pues pasa como un poco inadvertido. Yo creo que sí tenemos que rever y sobre todo tenemos que rever por un detalle interesante, cómo era Chiapas o cuáles eran las preocupaciones de los chiapanecos de ese momento y cuáles son las actuales. Cuando uno ve las preocupaciones de los miembros de la Sociedad Económica de Amigos del País de Chiapas, de la que por cierto Fray Matías de Córdoba formaba parte, uno ve que todo lo que plantean en su diagnóstico y lo que plantean como alternativa siguen teniendo una gran parte de vigencia. Y entonces yo creo que eso también nos debe llevar a la reflexión, ¿por qué siguen vigentes algunos de los problemas que se planteaban hace 2 siglos? ¿No será la ocasión de también de pensarlos, de a lo mejor de tomar alternativas diferentes? No lo sé, pero yo creo que sí nos debe servir no solamente uno como ciudadanos, desde luego, pero también como instituciones. Instituciones y me refiero no solamente a las instituciones públicas, me refiero también a aquellas que forman parte del sector privado. Sí, definitivamente, maestro, estamos hablando más allá de historia. Creo que eso es muy importante que lo podamos comprender y ver lo que es más allá de la historia, que no solamente son datos que pasaron hace 2 siglos, no son fechas que fueron hace 2 siglos, sino que estamos reconstruyendo una lección de ciudadanía, una lección de gestión ciudadana, una lección de democracia, pues porque hubo una acción, estamos festejando los 200 años de la Federación de Chiapas con México, y cómo se logró eso sin violencia, cómo se logró eso sin sangre, cómo logramos la independencia de manera pacífica. Esas son preguntas que creo que nos podemos replantear en estos momentos para que aprendamos y no sigamos patrones nuevos, por así decirlo, que nos están arrojando a la violencia, al peligro y a la falta de gestión entre la ciudadanía, la sociedad y todas las, pues todos los integrantes o todos los que forman el sistema político, social y económico en el que nosotros estamos viviendo. Efectivamente, yo creo que además tenemos que hacer ver que posiblemente a mucha gente no le importe específicamente la historia. Sin embargo, es muy difícil emprender proyectos de futuro si no tenemos una identidad. Claro. La identidad nos la da la memoria, y la memoria es la historia. Somos lo que somos a partir de esa memoria, y yo creo que eso es importante porque finalmente una gran fuerza ciudadana, una cohesión social, nos la dará el hecho de identificarnos con ciertos elementos de la historia, y efectivamente este proceso pues es el más, si no el más, uno de los más trascendentales en la historia chiapaneca. En efecto, pues vamos a un corte y regresamos a Ciudadanía Divergente. Estamos transmitiendo en vivo por el Facebook Live de Ciudadanía Divergente y de Coparmex Chiapas. Gracias. Regresamos a Ciudadanía Divergente. Estamos platicando con Roberto Ramos Maza, quien es geógrafo de profesión, pero un activista cultural, gestor cultural importantísimo en nuestra sociedad. Él siempre ha mostrado pues la voluntad de contribuir siempre a estos procesos de difusión de la memoria histórica de los chiapanecos. La memoria histórica está en nuestras familias, está en nuestros usos y costumbres
de nuestra sociedad actual, y la debemos de reconocer a cada momento. Y también se encuentra en el patrimonio construido de los pueblos. Recientemente, a partir de este ejercicio que estamos haciendo con Marielena, hemos intervenido en Ocosocuautla y he reconocido en el pueblo de Coita una serie de construcciones que datan posiblemente del siglo XVIII, XIX, que son dignas de ser protegidas, de ser lo que aquí se destruyó en la capital, en Tuxtla, hace algunos años. Aquí muy cerca, en Coita, lo tenemos. Y ojalá que la sociedad de Coita pues se pongan las pilas y no vaya a suceder lo mismo que nos está sucediendo a los tuxtecos, que con melancolía vemos las fotografías de lo que fue nuestra capital y que hoy pues prácticamente solo el Museo de la Ciudad, donde fue la alcaldía de Tuxtla, es prácticamente el único edificio que tenemos de ese corte constructivo. Roberto, ¿qué nos puedes decir con referencia a este tipo de celebraciones y el impacto que se genera dentro de la sociedad, además del ánimo social de reconocer nuestras raíces? Pues también debe haber un impacto, un impacto cultural hacia adelante y también impactos económicos, dado que el contexto lo podemos visualizar a través de ese concepto que instituye el Banco Interamericano de Desarrollo, que es la economía naranja. ¿Cómo ves tú esta situación de los impactos tanto en la sociedad, en la economía y en la parte cultural hacia adelante? Bueno, yo creo que efectivamente el impacto social y cultural que son inherentes, digamos, a este tipo de cuestiones, evidentemente también pueden darse en términos económicos. Una celebración digna, por ejemplo, de que se desplacen en San Cristóbal por el bicentenario de la Federación, que fue el escenario de las ceremonias de la Federación de Chiapas a México, puede ser un importante atractivo para visitar la ciudad a partir de que se constituya como un elemento de su promoción turística. Lo mismo sucedería con Comitán en este momento, que además tiene muchos atributos para eso, pero no es lo mismo simplemente pensar en Comitán que pensar en Comitán, la ciudad libertaria, cuna de la independencia de Centroamérica. O sea, yo creo que sí podrían crearse incluso productos turísticos a partir de este tipo de efemérides, de la celebración de este tipo de efemérides. Un poco lo vemos, incluso si Dolores Hidalgo está en el mapa mexicano turístico e incluso Pueblo Mágico, es porque fue la sede del proceso independentista. Lo mismo podría presumir Comitán y lo mismo sucedería con San Cristóbal, por mencionar sobre esos ejemplos, pero yo creo que todas las celebraciones, si tienen unas ciertas características, son susceptibles de transformarse en productos culturales turísticos y por lo tanto tener impacto económico. Suponemos que este año será difícil la cuestión presencial todavía, pero esperamos que no lo sea en el 24, cuando se cierre este bicentenario de 4 años, digamos, que es lo que marca estos dos momentos cruciales para Chiapas. Excelente, Roberto. Sí es importantísimo que nos pongamos las pilas y que en mayor medida contribuyamos a estos festejos. Como bien dices, no es exclusivamente un año, estamos hablando de 2021, 22, 23 y 24, en donde a lo largo de ese periodo de tiempo podemos ir generando una serie de actividades que nos permitan ver hacia el pasado, pero con bases firmes en ese pasado histórico, construir una visión de largo plazo, una visión de lo que queremos los chiapanecos hacer con nuestro estado y obviamente profundizar en el orgullo chiapaneco. En Comitán, ¿nos podrías profundizar un poco más en la parte histórica? Existen algunos personajes, sobre todo hay una mujer que tuvo una participación activa en el proceso de independencia. ¿Nos podrías dar un recuento histórico de esa situación?
Bueno, sí, en Comitán, bueno, Comitán es como es el escenario del inicio de este proceso, evidentemente tiene muchos personajes, el jefe político del momento, el jefe de armas, los párrocos, que estaba Fray Matías de Córdoba, y Fray Ignacio Barnoya, que precisamente era un compañero de él que había conocido en España. Y además no solamente están los documentos y los personajes, sino también están los monumentos. Está el Templo de San Sebastián, donde Fray Matías anuncia que dirá un anuncio importante en la misa de la iglesia principal, el Templo de Santo Domingo, donde se expone un poco el caso, y desde luego la reunión del Cabildo, donde participan muchos comitecos, hay muchas firmas en el acta, con apellidos de todavía con presencia en Comitán, pero que además en esta reunión del Cabildo quiere la tradición que haya la presencia de una mujer, Josefa García, que precisamente estimuló la decisión de la independencia a partir ante la indecisión que mostraban ciertos miembros, se supone, ciertos miembros de la sociedad. Así que sí, hay muchos elementos ahí que recordar en Comitán. Pero como ya lo mencioné, no solamente son estos bicentenarios, sino que es también muy importante el hecho, y no sé si también lo piensan hacer los gremios correspondientes, el hecho de la llegada a la imprenta a Chiapas, el que también cumple bicentenario, el de la primera normal, el de la universidad también. La universidad fue fundada en 1826, o sea, en el 26 va a ser el bicentenario de la fundación de la primera universidad de Chiapas, de la que permaneció durante nada más la Escuela de Derecho hasta la recreación de esa universidad con la UNACH. Pero yo creo que sí hay muchísimos ejemplos de lo que fueron estos años tan importantes, tan llenos de actividad, tan llenos de preocupación, pero también de optimismo, porque pensaban que evidentemente el descuido de las autoridades coloniales habían permitido el atraso de Chiapas, y evidentemente se mostraban ante un mundo con un cierto optimismo del futuro. Como siempre, las mujeres nos ayudan a tomar las decisiones. Un buen ejemplo en la independencia de Comitán. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos en Ciudadanía Divergente platicando con Roberto Ramos Maza sobre el bicentenario de la independencia de Chiapas. Regresamos. Estamos por concluir nuestro programa. Regresamos a Ciudadanía Divergente. Estamos con el maestro Roberto Ramos Maza. Y bueno, maestro, ya creo que hemos profundizado en el tema. Y para concluir nuestro programa y la participación tan excelente que ha tenido, una pregunta. De cara a este 2021, y todos los años que vienen y de celebraciones, hasta como usted ha comentado, ¿seguimos construyendo nuestra libertad como sociedad chiapaneca? Pues mira, siempre, yo creo que es algo que no se termina de construir, ¿no? Porque para empezar, yo creo que la verdadera libertad es tener la panza llena. Y la panza llena significa tener un trabajo. Y yo creo que en ese sentido tenemos mucho todavía por construir en un Estado que, no hay que olvidar, todavía tiene índices muy poco alentadores en cuestiones de pobreza, de seguridad, en fin, de varias cuestiones sociales. Yo creo que en ese sentido sí tenemos que hacer mucho por esa libertad si nos vamos a lo que les menciono, ¿no? Realmente no se puede ser del todo libre si uno tiene apuros en las necesidades básicas. Y yo creo que por allí se tiene que ir, y de hecho, yo esperaría que el resto del siglo XXI los chiapanecos nos concentráramos en dejar de ser el estado más pobre del país, que también es algo que nos debe de preocupar, porque finalmente, si bien muchas veces no nos gusta que nos digan eso, yo creo que sí debemos de saberlo, porque sí tendríamos que cambiar esa posición que finalmente no ha variado en siglos. Y yo creo que es esta la ocasión también de plantearnos, bueno, ya pasó esto, hicieron esto, los chiapanecos de cierto momento plantearon estas cuestiones. ¿Qué vamos a plantear nosotros para alcanzar esa libertad de la que usted está hablando? Sí, prácticamente tenemos
un modelo ya realizado. O sea, no partiríamos de cero. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es accionarnos como ciudadanía, como sociedad, pues para poder hacer estos cambios como lo hicieron nuestros antepasados de hace 200 años. Pues muchas gracias, maestro Roberto, fue una gran aportación y espero que sigamos en contacto y en lo que nosotros podamos apoyar a este programa de difusión de estas fechas tan importantes y sobre todo de esta información tan relevante para los chiapanecos, pues estamos con usted a las órdenes y con la asociación. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante, Noco. Gracias, María Elena. Pues agradecer de nueva cuenta la participación de Roberto Ramos Maza en este programa de Ciudadanía Divergente. Desafortunadamente tuvimos el problema del audio, pero más adelante, cuando ya tengamos el programa definido de las actividades a realizar y a lo mejor algunos otros miembros de la asociación que conforman el colectivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia de Chiapas AC, pues podamos volver a platicar y volver a definir cuáles son aquellos elementos que habría que rescatar de nuestro pasado histórico y transmitirlos hacia adelante a través de una visión de largo plazo que logre transformar nuestra realidad actual, esa realidad que, como bien dice Roberto, ha permanecido inmóvil en los últimos siglos y que pues de la cual no deberíamos estar orgullosos de ser un estado pobre. Al contrario, tenemos toda la potencialidad para revertir esa posición, y en la medida en que estemos comunicados, que estemos conscientes de la necesidad de trabajar continuamente y hacer responsablemente lo que nos corresponde, lograríamos transformar Chiapas. Gracias, Roberto. Si quieres mencionar un mensaje final, adelante, los micrófonos son todos tuyos. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, agradezco esta oportunidad y agradeceré también otras oportunidades para estas tareas de difusión. Por lo pronto, los invitaría, la asociación tiene una página de Facebook, Bicentenario de Chiapas, se llama, y además me pueden a mí también seguir en mis páginas de Facebook y de Instagram con mi nombre, Roberto Ramos Maza. Yo creo que lo que aquí importa es que los chiapanecos conozcan su historia para que podamos tener posibilidades de un mejor futuro. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Esta fue una transmisión a través de Facebook Live de Ciudadanía Divergente. Somos agentes ciudadanos de cambio. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes y nos vemos en la próxima transmisión de Ciudadanía Divergente. Hasta luego.